Es más con el mazo dando. Cuarta parte. Datos curiosos que usted no conoce de la América colonial. ¿Lo sabías? Aunque no lo puedas creer, en la época colonial la escuela no era obligatoria. Oiga, la educación era obligatoria en la época colonial. En todas las ciudades del virreinato había escuelas, algunas dependían de la iglesia y otras del cabildo. Cada ciudad que se fundaba adoptaba un escudo con la que identificaba. Más datos curiosos. Aquí pueden ver, como ustedes pueden ver, señoras y señores, permíteme un momentico, estas fueron las viviendas y cómo vivía la gente en la época colonial, señoras y señores. Y dice que desde afuera solo se veía la fachada de ladrillo o de yeso, o en el centro una puerta muy alta que estaba flanqueada por dos ventanas a cada lado. La puerta y las ventanas tenían en su parte superior guardas ornamentales. Otro de los datos curiosos de la América colonial. Y bueno, otro dato muy interesante, ya les voy a mostrar para ustedes, los fieles televidentes. Esto es una imagen muy curiosa que se presentó durante la América colonial. Como en esa época no existían los noticieros por televisión, ni la internet, ni las redes sociales, entonces, ¿cómo se comunicaban la gente? Así, escuchando al vecino: oiga, le tengo una noticia, le tengo una noticia. O por cartas, si se la mandaban al mensajero. Entre muchas otras cosas ocurrieron durante la época colonial. Y bueno, ¿no conocen cómo eran las clases sociales en la época colonial? Pues aquí se la mostramos para todos los televidentes, así en imagen reversa, cómo eran las clases sociales de la época colonial. Y bueno, aquí está, los datos curiosos de cómo era la población en la América colonial. Y bueno, para hablar de este tema, el señor Virrey Solís está aquí conmigo. Y bueno, señor Virrey Solís, es cierto que las cartas, cuando usted escribía, le decía: hágame el favor, se lo envía al rey de España o a alguien, porque como en esa época no existían los medios de comunicación, el único medio de comunicación eran los mensajes. ¿Cómo se comunicaba la gente durante la época colonial? Virrey Solís. Buena pregunta, Jairo Andrés. Durante la época colonial, como no existían las noticias, no existía el internet, no existía la radio, no existían los periódicos, entonces se comunicaban así de oreja en oreja, o avisando desde la fachada, desde el balcón. Se escribían cartas, se la envían a las personas más importantes, o por ejemplo a mí, yo escribí una carta y se la mandaba a mi patrón, que era el rey de España. Pero otro dato curioso, para ustedes los televidentes, es que en la América colonial la educación no era obligatoria. Y bueno, ¿y cómo vivían la gente en la época colonial? Vivían más en el campo, ¿sí? O sea, había más habitantes en el campo que en la ciudad. Ah, yo no entendía. O sea que en ese momento Santa Fe, hoy Bogotá, era un pequeño pueblo y vivían poquitos habitantes, pero hoy en el siglo XXI, ¿sabe qué le cuento? Hay más de 8 millones de habitantes en la capital de Colombia, Bogotá. ¿Sí sabía, señor Virrey Solís? Por supuesto, Jairo Andrés. O sea que hoy en día vive más gente en la ciudad que en el campo. Durante la época colonial vivía más gente en el campo que en la ciudad. Bueno, dato muy pero muy interesante, señor Virrey Solís. Lo invito a hacer un pequeño corte para comerciales. Y por supuesto, pequeño corte de comerciales, pero ya seguimos aquí en Con el Mazo Dando.